Hola gente, antes de comenzar no se olviden de suscribirse, solo lleva unos segundos y me estarían ayudando mucho. Comencemos. A lo largo de la Semana Mayor del cristianismo, que comprende los 3 días en que se celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se comparten mensajes religiosos cargados de significado. Más allá de su contexto religioso, todo hace referencia a grandes valores, virtudes e ideas universales de la humanidad que están presentes en las grandes corrientes filosóficas, morales y espirituales, y sirven de guía para llevar una vida más plena, positiva y feliz. Son auténticos recordatorios y despertadores que nos ayudan a tomar conciencia y a tener más presentes las claves que dan sentido a nuestra vida y nos ayudan a vivirla mejor, válidas para los cristianos y para todas aquellas personas deseosas del bien para ellas mismas y los demás. Elegí algunos conceptos para elaborar una serie de reflexiones que pueden servir de inspiración para alegrar y llenar nuestra existencia. El amor. Durante la última cena, aquella reunión y despedida dramática, Cristo les enseña con hechos el mandamiento mayor de los cristianos: amados los unos a los otros como yo os he amado. Para ser un foco de amor y de bondad hacia nosotros mismos y los demás, el experto en meditación Jon Kabat-Zinn aconseja invitar mentalmente a que sentimientos o imágenes de bondad o de amor llenen todo nuestro ser, disfrutando de su energía, inspirándola y expirándola, como si fuera un canal de nutrición que está haciendo llegar el alimento que necesitamos. El amor y la bondad están siempre presentes en todas partes y hemos de permitir que lleguen a nosotros y expandirlos. Para eso tenemos que saber qué es el amor. Es la capacidad de dar y compartir afectos sin hacerte daño ni a vos mismo ni al prójimo, y se aplica a todo tipo de relaciones, como de pareja, padres e hijos, etc. La aceptación. Las Sagradas Escrituras indican que Pedro, Santiago y Juan escuchan esta oración de Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya, en referencia a su muerte en un acto de obediencia, de conformación. La psicóloga Leonor Lega dice: la aceptación de nosotros mismos y de nuestras circunstancias consiste en desarrollar una manera de pensar empírica y lógica, que puede conducir a un cambio real en nuestra existencia y desarrollar la tolerancia y también la capacidad de sobreponernos a las adversidades. Vamos a ser capaces de superar dificultades en la vida y ayudar a otros a lograr lo mismo. Solidaridad. El Viernes Santo, los cristianos oran acompañando simbólicamente a Jesús que sube al Calvario, participando en sus sufrimientos por medio del autoanálisis, reflexión, respeto, humillación y arrepentimiento, y aprovechan la oportunidad para pensar en sus seres queridos y en cómo ayudarlos, como una expresión de solidaridad. La solidaridad nos hace más felices desde el altruismo. Aunque uno a nivel individual piense que está haciendo poco, está contribuyendo al bienestar de las personas, y eso es algo que se distribuye y acaba construyendo una sociedad más solidaria y por lo tanto más feliz, según el neuropsicólogo Josep María Serra Grabulosa de la Universidad de Barcelona. Confianza. Junto a la tumba de su hijo, vela María con dolor pero callada. En medio de la decepción de muchos, destaca en ella la confianza inquebrantable y la fuerza de saber esperar, alimentadas por el amor incondicional. No sabemos lo que es universo, cosmos, inteligencia primordial, conciencia infinita, naturaleza, lo que algunos llaman Dios, el impulso evolutivo o motor que mueve astros, átomos, la vida y todo lo que existe. Algo tan inabarcable, misterioso y lleno de grandeza no puede estar concebido para el dolor o el fracaso, señala el psicoterapeuta y escritor José María Doria.
Para el director de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, los cerebros de seres tan brillantes como Mozart, Einstein o Leonardo da Vinci, que han plasmado tanta lucidez en sus obras estéticas o científicas, no pueden deberse al azar. Todo ello invita a confiar en la naturaleza e intención positivas de esta aventura de la conciencia que es la vida. Renacimiento. En la noche del Sábado Santo, en la que se anuncia la resurrección de Cristo, su victoria definitiva sobre la muerte y una llamada a ser hombres nuevos. A lo largo de nuestra vida atravesamos distintos ciclos y etapas adversas que pueden compararse con sucesivos partos, ya que producen dolor en el momento pero dan origen a una nueva vida. Los que nacemos, o más exactamente volvemos a nacer, somos nosotros mismos al emerger más maduros y sabios de cada crisis, según opina la experta en crecimiento personal Carmen Retuerce. La metáfora del renacimiento puede aplicarse a nuestro día a día, ya que en cada jornada desde que nos despertamos, que se compara con nacer hasta que nos dormimos, que se compara con morir, vivimos una pequeña vida con experiencias de distintos signos e intensidad. Al día siguiente, tras el descanso nocturno, renacemos. Se abre un nuevo espacio en blanco lleno de posibilidades y sorpresas. A veces la vida es dura, pero si la sentimos cruel, quizás debiéramos mirar nuestro interior. Tenemos sobrada capacidad para ser fuertes, reponernos y decidir ser felices a pesar de todo. Decide ser feliz, te lo mereces. No dejes que nadie te robe tus sueños y felicidad. Solo vos podés escoger cómo será tu vida. Te pueden ayudar, pero vos dirigís tu propia vida. Y sabemos que hay alguien superior, y algunos lo conocen con otros nombres, como Cosmos, otros lo conocemos como Dios. Podemos buscar de su ayuda que está disponible y así podamos caminar en este mundo siempre acompañados. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en el siguiente video.